Esto es El Pulso de las Divisas. Información estratégica para tus inversiones y tesorería. Un podcast presentado por Integra Financial Partners, donde la confianza y la estrategia viven en comunidad. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Espero que todo muy bien. Te paso la información económica de hoy, viernes 6 de febrero del 2026. Mercados al instante. El tipo de cambio peso-dólar opera esta mañana sobre niveles de 17.35 con un rango overnight y durante la sesión entre 17.33 y 17.57. En el resto del mercado, el euro-dólar cotiza en 1.1805, el peso-dólar cotiza en 20.48, el índice dólar cotiza en 97.74 puntos y en criptomonedas Bitcoin cotiza en $67,121 con una caída cercana de 3.6%. Lo que mueve al mercado. Oigan, pues ya el día de ayer salió Banco de México a dar su política monetaria, decidió mantener sin cambios la tasa objetivo en 7%, eso ya lo sabíamos, ya lo esperábamos, fue una decisión unánime en la Junta de Gobierno y la decisión ya está marcando una pausa explícita en el ciclo de recortes y vino acompañada también de un mensaje claramente hawkish. Banxico reconoció que la inflación general mostró una ligera moderación, sin embargo, enfatizó el repunte y la persistencia de la inflación subyacente, particularmente en el componente de servicios. Esto ya lo veníamos diciendo desde el año pasado. Banco de México está recortando la tasa y la inflación subyacente iba subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Y por eso se ganó también algunos artículos en donde ponen en duda su credibilidad como Banco Central. Y precisamente este Banco Central, pues ajustó también al alza sus pronósticos de inflación general y subyacente, además de todo, entre el primer trimestre de 2026 y el primer trimestre del 2027 y mantuvo el balance de riesgos con sesgo a la alza. El mensaje está reforzando que la prioridad sigue siendo el control inflacionario, entre comillas, porque ya vimos que el año pasado pareciera que no fue así, por encima de consideraciones de crecimiento y que cualquier ajuste futuro, esto es bien importante, dependerá de una trayectoria más favorable de la inflación subyacente y de mayor claridad en factores como política fiscal, obviamente tipo de cambio y entorno externo. Pero la inflación es lo más importante, es el mandato de Banco de México. En Estados Unidos el reporte oficial del empleo pues continúa suspendido hasta nuevo aviso, lo que complica obviamente la lectura del mercado en la parte laboral y obliga a los participantes a depender de otros indicadores alternativos. En el mercado cripto, ojo, porque esto es muy importante, voy a empezar a hablar también de cripto aquí en el espacio, para algunos que me han preguntado respecto a Bitcoin registró una caída significativa y perforó ya la zona de $70,000 por primera vez desde noviembre del 2024. El movimiento obviamente estuvo acompañado por ventas bastante aceleradas y liquidaciones de posiciones apalancadas, lo cual obviamente esto hace que las liquidaciones y la caída se pronuncien un poco más. En el trasfondo de todo esto pesaron algunas declaraciones del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien señaló que el gobierno no tiene la autoridad para un rescate de Bitcoin ni para forzar a bancos a comprar, a mantener Bitcoin con recursos públicos. Obviamente esto enfría expectativas sobre todo sobre apoyos, pero sobre todo más que apoyos, porque nadie espera que apoyen al Bitcoin, como por qué, expectativas de reservas estratégicas para entidades gubernamentales. Perspectiva técnica. Oigan, pues el tipo de cambio nuevamente está operando por debajo, apenas por debajo del 17.37, después de haber probado un techo relevante otra vez en 17.57. La lectura técnica está cambiando ya en los últimos días. Lo que inicialmente se interpretaba como una posible formación de doble piso, lo que comenté el día de ayer, porque llegó a 17.11 y luego intentó bajar y se quedó un poco corto en la bajada. Pues ahora, ¿qué creen? Que comienza a asemejarse más a una figura de continuación de tendencia, una tipo banderilla. Esto es en análisis técnico. Cuando vemos una banderilla a la baja, vemos que puede continuar esta tendencia. Ojo, estos son análisis que dependerán mucho de cómo confirme y consolide el precio. Por ejemplo, si el tipo de cambio rompe el 17.37, que desde una perspectiva de más largo plazo ya habíamos tomado en cuenta la referencia desde el 2024, esta zona representaba el último bastión técnico antes de habilitar un movimiento hacia niveles mucho más bajos, incluso 16.30. Entonces, aunque el tipo de cambio ya ha roto ese nivel en ocasiones previas, 17.37, no ha logrado consolidarse de forma sostenida por debajo y obviamente está limitando la extensión del movimiento. Entonces, si el tipo de cambio peso dólar rompe y consolida por debajo del 17.37, entonces es probable que se active la banderilla de continuación de tendencia y el escenario técnico abre la puerta a una extensión hacia 16.80 primero en el corto plazo y se puede ir incluso hasta 16.30 en el mediano plazo.
En contraste, si el mercado no logra consolidar y vuelve a establecerse por encima del 17.57, que ha sido el techo ya 2 veces en los últimos días, el sesgo cambiaría hacia una recuperación con potencial de buscar niveles por lo menos de 18 pesos. Insisto, la clave estará en consolidación y en la confirmación vía volumen también, ¿no? Es relevante notar, insisto, que el soporte previo del 17.11 ya ha sido desplazado, no lo estamos viendo, y ya estamos viendo el nuevo piso en 17.37. En términos de política monetaria, también la pausa tanto de Banco de México como la Reserva Federal en Estados Unidos no ha alterado de manera significativa tampoco el atractivo del carry trade del peso mexicano, porque mantiene el diferencial de tasas como un factor de soporte para el peso. Y en coberturas para vendedores de dólares resulta razonable ahorita considerar que tomen posiciones escalonadas poco a poco a partir del 17.57, y para los compradores de dólares el enfoque es exactamente el mismo, compras escalonadas a partir y por debajo del 17.37, con miras por supuesto a tratar de buscar niveles de 16.80. Fechas clave. Fechas clave para la próxima semana. El 9 de febrero es la inflación en México ya del mes de enero. El 11 de febrero reporte de empleo de Estados Unidos, el que se había pospuesto esta semana, el día de hoy, y se va a publicar el 11 de febrero. Y el 13 de febrero sería la publicación de la inflación en Estados Unidos. Zonas de reacción. Tenemos nuevamente como pivote 17.37, soportes en 17.11, 17 y 16.80. Y en la parte alta las resistencias 17.57, 17.87 y 18 pesos. Esto fue todo en el Pulso de las Divisas. Yo soy Roberto Barberena y recuerda, no sigas el mercado, anticípalo. Nos escuchamos el lunes. Síguenos en redes sociales y en todas las plataformas de streaming como El Pulso de las Divisas. En X estamos como @elpulsodivisas. Regálanos un like, califícanos con 5 estrellas y activa la campana para recibir notificaciones de nuestro nuevo contenido. Escríbenos tus comentarios, dudas y sugerencias, porque tu opinión también marca el pulso de esta comunidad. Integra Financial Partners.